Muy buenas, ¿cómo les va a todos, a todas, a todes? Bueno, hoy un tema súper interesante, vamos a hablar del poder legislativo, ¿sí? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas puede hacer? ¿Qué facultades tiene? ¿Qué requisitos hay? ¿Cómo es el procedimiento para la sanción de leyes? Bueno, vamos a tratar de hacerlo bien clarito. Primer tema, ¿qué requisitos se necesitan para ser diputado o diputada? Se necesitan 25 años de edad como mínimo y después el requisito del domicilio en caso de no haber nacido en el distrito por el cual te vas a presentar a elecciones. Supónganse, yo nací en Capital Federal, entonces puedo presentarme como candidato a diputado por la Capital Federal. Pero si quisiera presentarme por la provincia de Buenos Aires, tengo que tener por lo menos 2 años de domicilio registrado, ¿sí? En cuanto a senadores, requisitos, 30 años de edad. La antigua constitución preveía, ¿cómo se llama? Que también además debían tener una renta anual de 2.000 pesos fuertes. Bueno, el gran Vidal Campos aclaró esta cuestión en el sentido que ha quedado en desuso absolutamente y no es de aplicación, ¿sí? Eso en cuanto a requisitos. Después, el modo de elección. Esto, digamos, si bien no está en el texto, yo lo explico porque me parece fundamental que ustedes como alumnos de la facultad sepan, digamos, no solamente qué votan, sino cómo se obtienen los puestos. En el caso de diputados se adoptó el sistema DONT. El belga DONT habló de un sistema de representación proporcional, es una cuenta matemática. Es decir, primero se cuentan todos los votos, después, digamos, se dividen por partidos. El partido que más votos obtiene la primera banca, ¿sí? Luego, ese partido que obtuvo la primera banca, para ganar la segunda banca, va a dividir por 2 porque ya obtuvo una. En cambio, los demás partidos van a seguir dividiendo por 1. Y así hasta el número de bancas que tenga el distrito. Por ejemplo, la Capital Federal tiene en total 25 bancas y como se renueva por mitades la Cámara de Diputados, en un periodo se eligen 13 y en el otro 12. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene 70 y, digamos, 35 y 35 cada 2 años, ¿sí? Los periodos de los diputados duran 4 años, los de senadores 6, ¿sí? ¿Qué intereses representan cada uno? Bueno, en el caso de diputados o diputadas, representan los intereses del pueblo, ¿sí? En cambio, los senadores o las senadoras representan los intereses de las provincias. A todo esto, el sistema de votación, ¿sí? Para la elección de senadores o senadoras, el tema es así. Para el partido, ¿sí?, que obtiene más cantidad de votos se lleva 2 bancas y el que sale segundo se lleva la banca por la minoría. Recuerden el famoso tercer senador, que fue la inclusión que se hizo en el año 94 con votación directa. Bien, ¿qué es importante saber? Que los proyectos de ley pueden iniciarse en cualquiera de las 2 cámaras, ¿sí? Cuando se inicia en determinada cámara se denomina cámara de origen. Bien, a excepción de algunos temas muy específicos como pueden ser reclutamiento de tropas o contribuciones personales o leyes que tengan que ver con la iniciativa popular o que lleven a la consulta popular, que es otra cosa, esas van a iniciarse siempre en la Cámara de Diputados. En cambio, las leyes de coparticipación federal y aquellas atinentes a cuestiones demográficas regionales se van a iniciar en la Cámara de Senadores. Bien, ¿hasta acá vamos? Bueno, ¿cómo es el proceso? Un proyecto de ley llega por mesa de entradas, eso se envía al presidente o presidenta del cuerpo, ¿sí? El presidente o presidenta del cuerpo, o sea, de la Cámara de origen, a donde llegue, va a decidir a qué comisiones enviar el proyecto de ley. Esto se va a tratar en las comisiones. Por lo general siempre hay un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. Luego se pasa al pleno de esa cámara. La cámara puede, digamos, aprobarlo, ¿sí?, o rechazarlo. Si lo rechaza,
¿sí? Hay que esperar un año parlamentario para poder volver a sesionar sobre esa cuestión, ¿sí? Ahora bien, supónganse que el proyecto se aprueba, ¿sí? Inició en Cámara de Diputados, pasa a senadores. ¿Qué puede hacer senadores? Bueno, senadores lo que puede hacer es rechazarlo, ¿sí? Con lo cual, si se rechaza, pasa lo mismo que si se rechazara en la Cámara de Origen, es decir, no se puede tratar por un año parlamentario. Esto, para que lo vean gráfico, ustedes recuerden la ley de aborto legal, seguro y gratuito, se aprobó en Cámara de Diputados, tuvo media sanción, pasó a senadores y fue rechazada, con lo cual hay que esperar todavía incluso un año parlamentario que sería este, ¿sí? Recién este año se podría tratar. Entonces, eso puede ser una de las alternativas. La otra es que la Cámara, digamos, revisora, o sea, la Cámara de Origen, en este caso ejemplar, para ejemplificar, diputados aprueba, senadores aprueba, pasa al Poder Ejecutivo. Después, puede ocurrir también que se apruebe, pero con modificaciones. Entonces, ahí vuelve, ¿sí?, a la Cámara de Origen, que, digamos, para insistir con la redacción original va a necesitar una mayoría absoluta, ¿sí? Y para aprobarlo, ¿sí?, lo que va a tener que hacer, si no, es tratar el proyecto con las modificaciones. No puede volver a modificarlo, ¿se entiende? O sea, tiene que tratar el proyecto tal cual vino de la Cámara Revisora. Esto es, digamos, básicamente el procedimiento. Ahora bien, una vez que se aprueba, llega al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede hacer dos cosas, tres en realidad. Puede promulgarlo explícitamente, es decir, hace una conferencia de prensa o cadena nacional estableciendo que el proyecto ha sido sancionado. La otra opción es, digamos, promulgarlo tácitamente, esto es guardar silencio durante 10 días, ahí se publica en el boletín oficial y el proyecto queda sancionado con fuerza de ley. Y la otra opción es el veto, ¿sí? El Poder Ejecutivo puede vetar y, digamos, tiene esa facultad, y para poder volver a insistir, ¿sí?, con ese proyecto, ambas cámaras, diputados y senadores, van a necesitar 2/3, ¿sí?, para volver a tratar ese tema, y en caso de lograrlo, es decir, de reunir esas mayorías, se convierte en ley y el Poder Ejecutivo no puede vetarlo. ¿Se entiende? Eso se llama insistencia legislativa, ¿sí? Bien. En cuanto a las competencias, bueno, son de las más variadas, el texto lo muestra. En cuanto a tratados internacionales, lo hemos visto, es competencia del Congreso tratar o desecharlos. También pueden aceptar o rechazar la renuncia de el presidente o vicepresidente, o presidenta o vicepresidenta. Hay multiplicidad en materia, bueno, obviamente de impuestos, es el Congreso quien debe crearlos, ¿sí? Y así, bueno, también el tema de los códigos de fondo. Cuando me refiero a códigos de fondo hablo de código civil, código comercial, código penal, etc. Los códigos de forma, que son los códigos de procedimiento, pertenecen a las provincias. Es una competencia de cada distrito, ¿sí? Cada distrito tiene su código de procedimiento. Y también se dictan leyes federales, ley de estupefacientes, y, por ejemplo, bueno, la ley de aborto. Hay un montón de leyes que puede sancionar el Congreso, y también el Congreso tiene la facultad, ¿sí?, para someter a juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí vemos cómo el sistema funciona como una suerte de frenos y contrapesos, ¿sí?, entre cada poder. Así que bueno, eso es básicamente lo que tenemos en materia de poder legislativo. Igualmente esto es para desarrollarlo mucho más en clase, sobre todo para explicarles bien el tema de
¿Cómo es la elección por el sistema DONT? A mí eso siempre me interesa que lo tengan bien en claro, pero bueno, básicamente esta clase sirve para primero saber, digamos, cuál es la función principal del Congreso, cuáles son los requisitos para poder ser diputado o senador. Me olvidé el tema de ser natural o tener ciudadanía con 4 años para diputados o 6 para senadores. Y después, bueno, obviamente todo el procedimiento que hemos visto, que puede ingresar por cualquier cámara a excepción de determinados temas, que las cámaras primero lo debaten en comisión, después va al pleno, se puede aprobar, se puede rechazar, si se aprueba pasa a la otra cámara puede aprobar, puede rechazar o puede aprobar con modificaciones, eso después llega al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede promulgar explícita o tácitamente, y después el Poder Ejecutivo lo que puede hacer también es vetar, ¿sí? Y ante el caso del veto, ya les expliqué, pueden ambas cámaras, si reúnen los 2/3, hacer lo que se llama la insistencia legislativa, y si efectivamente se logra, eso se convierte en ley y el Poder Ejecutivo no tiene facultades. Y en cuanto a competencias, ya se los dije, pero les vuelvo a repetir: dictar códigos de fondo, leyes federales, aceptar renuncias de vice y presidente o presidenta, someter a juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, bueno, un montón de competencias más. Así que bueno, esta es la clase de Poder Legislativo. Igual vamos a debatir bien cómo es el funcionamiento interno en cada cámara, en el Zoom. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase, como siempre les digo, y un gran abrazo a todos y gracias por los comentarios como siempre, que son muy bienvenidos. Adiós.